Y ya que hablamos sobre abusos contra los menores de edad, la Secretaría General de la Organización de Estados Americanos repudia secuestro y tortura de niños y jóvenes del régimen de Venezuela por medio de un comunicado que ha sido publicado el día de hoy. La Secretaría General de la Organización de los Estados Americanos repudia en los más fuertes términos las atrocidades cometidas por el régimen de Venezuela contra decenas de niños, niñas y adolescentes en Venezuela, detenidos ilegalmente y sometidos a inimaginables vejaciones y torturas, contraviniendo con ello todas las convenciones internacionales sobre derechos humanos y rebajando sus límites de humanidad y decencia a los peores niveles de barbarie. Las violaciones sistemáticas de derechos humanos contra adolescentes evidencian patrones de máxima gravedad y, como comunidad internacional, debemos velar para que no queden sin castigo y, a tal fin, seguiremos adoptando las medidas en el plano internacional para asegurar que sean efectivamente sometidas a la acción de la justicia. La organización de la judicatura en Venezuela solamente es instrumento de la represión. El maltrato que raya en la tortura a los menores de edad detenidos lo certifican el testimonio de sus madres, que han tenido finalmente, algunas de ellas, la oportunidad de verlo minutos solamente. Soy madre del niño de 14 años, José David Crespo Camacaro, quien fue detenido por la Policía Estatal el 30 de julio. En Hielos del Toro, avenida 14 de febrero. Su sitio de reclusión fue en la Guardia Nacional, luego lo trasladan al retén del Manzano el 10 de agosto en Barquisimeto. Su padre está detenido en la Guardia Nacional. Casi alrededor ya de los 2 meses estamos allí, fue donde pudimos verlo. Bueno, sí, bastante delgado, no me comentó nada de alimentos ni nada, pero nada de eso, él sí no me comentó a mí nada de eso. Soy la mamá de Sandro Javier Rodríguez González. Mi hijo fue detenido el 6 de agosto, lo sacaron de la casa de su papá, lo golpearon a mi hija delante de la niña de 8 años. Lo llevaron para Santa Rosa, para el DCOD. Ahí le metieron corriente, me lo golpearon, me le pegaron. De ahí me lo trasladaron para Patapalo. Me quitaron en Santa Rosa, me quitaron $700 porque es que me lo iban a dar, me lo iban a soltar. Y me engañaron y me estafaron sin tenerlo. Mi hijo está siendo secuestrado. Mi hijo está siendo maltratado. Me están matando a mi hijo. Mi hijo está defendiendo su patria. Mi hijo está del lado de la verdad. Le pido por favor, con el corazón en la mano de una madre que está destrozada, que mi hijo está derramando la sangre por su patria. Gobiernos internacionales, pónganse el corazón en la mano, ayude a todos los venezolanos. Es difícil porque no es fácil lo que estamos viviendo en Venezuela, no es fácil que tu hijo te pida a ti algo que tú no se lo pueda dar, no es fácil que este hijo de la madre, gobierno, nos tenga con una prisión, una dictadura, una cosa que no podemos ni siquiera llevar a nuestros hijos a comer, ni siquiera podemos llevar a nuestros hijos a comer un helado, o sea, queremos libertad. Bueno, él dijo que intentó 3 veces suicidarse porque ya estaba cansado, que no quería vivir más, porque esto era muy duro, que a él lo están culpando de algo que en realidad él no ha cometido, a él le están poniendo terrorismo, vandalismo e incitación al odio. Esta es la realidad de las madres en Venezuela, de las madres, de los jóvenes que fueron detenidos en el marco de la protesta posterior a lo que fue el acto electoral del 28 de julio. Isabel Carlota Robi, ella es abogada senior para América Latina de la organización Robert F. Kennedy Human Rights. Isabel, bienvenida, gracias por atendernos. Gracias, Idania. Es un placer estar aquí. A ver, uno tiene que celebrar un comunicado como el de la Organización de Estados Americanos que habla precisamente de los menores de edad detenidos, pero también habrá quien se pregunte, Carlota, ¿para qué sirve cuando la realidad es la que escuchamos a través del testimonio?
Sí, sin duda comunicados como estos deben ser celebrados y se debe continuar exigiendo que este tipo de pronunciamientos continúen desde todas las esferas y espacios, tanto regionales como globales. Creo que es muy importante poder ser la voz de aquellos que están silenciados y censurados y detenidos en Venezuela. Sin duda que podemos plantearnos cuál es la efectividad de todos estos comunicados, de esta solidaridad internacional, pero creo que es importante continuar ganando espacios, continuar documentando lo que está ocurriendo, continuar exigiendo, por ejemplo, que se renueve el mandato a la misión de determinación de los hechos de Venezuela, que ha estado haciendo un trabajo maravilloso documentando las graves violaciones de derechos humanos que se van llevando. Yo creo que a pesar de que podamos cuestionar la efectividad de la diplomacia internacional y de los distintos mecanismos internacionales, es importante continuar exigiendo y continuar tomando espacios, nunca abandonarlos, ¿no? Yo creo también que el régimen de Venezuela de manera muy clara ha intensificado toda su represión, ¿no? Después de las elecciones del 28 de julio, con la finalidad de neutralizar a cualquier tipo de oposición pacífica que pueda haber en contra del régimen, y que esto solo puede tener una sola respuesta, y es la presión continua de la comunidad internacional. Ahora, bueno, creo que la comunidad internacional en esta oportunidad ha tenido una presión sostenida, una presión constante, sobre todo con todo esto que pasó después del 28 de julio. Pero antes de hablar de la importancia de eso, que ya tú misma lo recalcas, si bien es cierto que no es la primera vez que el régimen viola los derechos humanos o que ejecuta represión, la represión tampoco se improvisa. Es decir, la respuesta fue rápida y de tal magnitud que a ratos uno pregunta, ¿fue planificada? ¿Estaba dispuesta para que fuese así? Mira, sin duda yo creo que no podemos dejar de recordar que el régimen de Venezuela lleva años en el poder, ¿no? Está preparado para responder en cualquier momento en que haya una amenaza al ejercicio y el afianzamiento del poder que tienen. Hay una maquinaria represiva que está allí, dispuesta a activarse cuando sea necesario. Eso ha sido documentado. La maquinaria represiva está allí, la represión es sostenida. Sí es cierto que se ha intensificado aún más, precisamente porque el poder está en juego, porque hay más de 7 millones de venezolanos que votaron por el presidente electo Edmundo González. Las violaciones, los crímenes que se han documentado y se continúan documentando, como bien lo has dicho, no son casos aislados. Al contrario, se trata de un plan coordinado y sistemático para atacar a la población civil venezolana, para silenciar, neutralizar y, aunque suene duro, aniquilar a cualquier persona percibida como opositora al régimen. Lo cual es gravísimo absolutamente cuando uno dice no solo silenciar, sino aniquilar a todo aquel que vaya en contra del régimen. Pero hay gente que piensa que es una exageración, o hay gente que prefiere no pronunciarse, por ejemplo, como el gobierno de México, el que salió y el que entró, que son, digamos, de la misma línea. Y cuando oímos esta frase de parte de una organización tan importante como esta organización a la que perteneces, uno se pregunta, ¿cómo se puede mirar para otro lado, Carlota? La realidad es que no se puede, y mecanismos internacionales de rendición de cuenta ya lo han establecido. En Venezuela se han cometido y se continúan cometiendo crímenes de lesa humanidad que no prescriben y que implican la responsabilidad individual penal de las personas, no solo aquellas que ejecutan las políticas, sino también aquellos que las diseñan y ordenan, aquellos que están diseñando y ordenando las torturas, las ejecuciones extrajudiciales, las desapariciones forzadas. Todos ellos están pues incriminados en
terrible, en esta terrible circunstancia y contexto venezolano. Creo también que es muy importante que la región entienda que no se trata únicamente del futuro democrático de Venezuela, sino también de la estabilidad y el futuro democrático de toda la región. Y en ese sentido hay una responsabilidad enorme por parte de cada uno de los estados que conforman la región latinoamericana, particularmente aquellos estados como México que han sido elegidos ahora para el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Así que yo creo que es importante continuar la presión internacional, entender también que en Venezuela no solo hay un aparato represivo en pie completamente activo, sino que no hay vestigio alguno de garantías judiciales, ni vestigio alguno de debido proceso y presunción de inocencia, y estamos hablando de una ciudadanía que se encuentra desnuda ante el ejercicio crudo y arbitrario del poder. A ver, Isabel, mencionaste el Consejo de Seguridad y los nuevos miembros. No solo México, está Bolivia, si no recuerdo mal, y está Colombia. Correcto. 3 países abiertamente solidarios con el régimen de Maduro. Por más que me diga Colombia que quiere preservarse para mediar, uno puede mediar sin obviar lo que está pasando en relación a los derechos humanos. Y cuando hoy leía México, Bolivia, Colombia en un Consejo de Seguridad, a ver, ¿podemos pensar de alguna manera que Maduro puede ser condenado por algo? Que podemos pensar que siquiera el régimen de Maduro va a ser señalado como algo que pueda alterar la seguridad de la región. Sí, solo para aclarar, es el Consejo de Derechos Humanos de la ONU. Perdón. No, todo bien, además, solo quería... es que es mucho más grave, porque cuando estamos en pleno, en plena crítica hacia lo que es la violación de los derechos humanos, y vamos a estos 3 nuevos miembros que no se han pronunciado en relación a lo que pasó en Venezuela después del 28 de julio, ¿qué condena vamos a esperar? Pues yo soy una fiel creyente en que se debe continuar por el camino de la exigencia de justicia, pedir el fin de la impunidad y continuar monitoreando y continuar pronunciándose en pro de los derechos humanos y las libertades fundamentales. Creo también que no se trata ya de una cuestión ideológica, sino democrática, simplemente, ¿no? Hay que elegir si se está del lado democrático o si se va a defender a sistemas autoritarios, ¿no? Creo que eso es muy claro y en ese sentido todos los estados, países, autoridades que amen a la democracia y se preocupen por el futuro de la democracia deben, sin ningún tipo de dudas, tener un mensaje muy claro con respecto a la situación de Venezuela. Y eso es, pues, reconocer el triunfo del presidente electo Edmundo González, reconocer que se siguen cometiendo crímenes de lesa humanidad en Venezuela, pedir el cese de la impunidad por estos crímenes y pedir la responsabilidad penal por cada uno de los implicados. Y repito, esto incluye no únicamente aquellos que ejecutan las órdenes, pero aún más importante, aquellos que diseñan todo este aparato represivo y que dan las órdenes de torturar, de matar, de encarcelar. Los menores, Isabel, ¿han hecho un punto y aparte? Sin duda hay un punto y aparte después del 28 de julio. Sí quiero recordar que antes de las elecciones, el contexto en el que se dan las elecciones presidenciales en Venezuela fue con 300 presos políticos y una sociedad civil ahogada, ¿no? Con leyes que las criminalizaban y persecución también. Luego del 28 de julio lo que ocurre es la intensificación enorme de este aparato represivo en donde no hay ningún tipo de discriminación. Es un ataque indiscriminado y generalizado contra la población civil y todos los sectores de la población, que incluye, como bien lo has dicho, a los adolescentes. Ahora mismo hay 70 adolescentes todavía detenidos, 58 son hombres adolescentes, 12 son mujeres, y todos ellos, al igual que los 2.000 presos políticos que hay ahora en Venezuela, no tienen acceso a un abogado de confianza, no tienen acceso a ningún tipo de garantías judiciales, ni a debido proceso, ni a la presunción de inocencia. Todos ellos, como la gran mayoría, están siendo imputados por delitos de terrorismo que implica la pena más alta de 30 años de prisión en Venezuela.
niños de 14 años, es decir, imputados por terrorismo. Era el testimonio que escuchábamos en una de las madres que presentamos antes. Es que es absolutamente absurdo lo que está pasando, pero en paralelo es absolutamente doloroso. Lo es. Y yo creo que el régimen de Venezuela, al verse con su poder tan amenazado, está buscando que la ciudadanía también abdique por completo al raciocinio, a la responsabilidad y libertad individual. Y creo que esa también es una lucha que debe hacerse, el no perder no solo las esperanzas, pero también no perder el norte de lo que se quiere, y es buscar precisamente justicia por estas graves violaciones a los derechos humanos, continuar empujando, continuar presionando para que los aliados democráticos se pronuncien, presionen y aíslen diplomáticamente al régimen de Maduro, y que la Corte Penal Internacional finalmente abra un caso, por lo menos un caso, sobre uno de los muchos perpetradores que ya se han identificado. Ojalá y así sea. Isabel, gracias, muchísimas gracias por acompañarme hoy. Buena tarde. Muchas gracias a ti. Chao, chao. Bye. Isabel Carlota Robbie, abogada senior para América Latina de la organización Robert F. Kennedy Human Rights.